Buenos días, mi nombre es Luis Castillo y voy a hablar sobre el teorema de redes eléctricas en la unidad 4. El teorema de Thevenin establece que cualquier circuito lineal de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que consiste en una fuente de voltaje ideal en serie con una resistencia. Esto ayuda a simplificar el análisis de circuito complejo, permitiendo estudiar el comportamiento de un componente específico dentro del circuito. Los componentes del teorema son el voltaje de Thevenin, que es el voltaje que se medirá entre los dos terminales del circuito cuando se desconecta la carga para calcular el voltaje. La resistencia de Thevenin es la resistencia equivalente vista desde los terminales del circuito cuando todas las fuentes independientes están apagadas. Los pasos para poder aplicarlos son: primero hay que identificar cuáles son los terminantes que vamos a estudiar, calcular el voltaje de Thevenin, la resistencia, pero después de todo eso reemplazar el circuito que teníamos por el circuito equivalente y después conectarlo a la corriente. El teorema de Norton establece que cualquier red lineal de resistencias y fuentes pueden ser reemplazadas por un circuito equivalente que consiste en una fuente de constante en paralelo con una resistencia. Los componentes son la corriente de Norton, que es la corriente que fluirá a través de los terminales de salida del circuito original, y la resistencia, que vista desde los terminales de salida del circuito cuando todas las fuentes independientes están desactivadas. Los pasos para aplicarlo es identificar el circuito, calcular la corriente de Norton, después la resistencia, construimos el circuito equivalente y después lo conectamos a la carga. El teorema de superposición es un principio fundamental en el análisis de circuitos eléctricos que permite simplificar el estudio de circuitos que contienen múltiples fuentes. Los conceptos claves son circuitos lineales, que se aplican únicamente a circuitos lineales donde los componentes obedecen la ley de Ohm y las relaciones de voltaje y corriente. La desactivación de fuente, que se reemplaza por un circuito abierto, y la respuesta total, que es un elemento del circuito que es la suma de las respuestas individuales debido a cada fuente activa. Los pasos para aplicar el teorema es la identificación de fuentes, desactivar todas las fuentes, repetir para cada fuente y sumar las respuestas. Circuitos en régimen transitorio con ecuaciones diferenciales. Son aquellos que experimentan cambios en sus condiciones iniciales, como la conexión o desconexión de fuentes de voltaje o corriente. Los conceptos clave tenemos el régimen transitorio, que es el periodo en el cual el circuito responde a un cambio. Durante ese tiempo las variables del circuito cambian con el tiempo. El régimen estacionario es el estado final al que el circuito llega después de un tiempo suficiente donde las variables se estabilizan y no cambian durante el tiempo. Los componentes del circuito suelen ser resistores, capacitores y conductores. Importancia de los elementos circuitales en el régimen transitorio. En elementos circuitales tenemos resistencia, que es un elemento que se opone al flujo de corriente. En régimen transitorio, la corriente a través de una resistencia cambia con el tiempo según la ley de Ohm. Los capacitores, que almacenan energía en forma de carga. En régimen transitorio, el voltaje a través del capacitor cambia exponencialmente. Y un inductor, que almacena energía a través de un campo eléctrico, al igual que con los capacitores en el régimen transitorio, la corriente cambia. El circuito RC, cuando un capacitor se carga a través de una resistencia, la ecuación es V sub T es igual a V sub 0 por menos 1 menos E elevado a la menos T entre RC, donde V sub 0 es el voltaje inicial, R es la resistencia y C es la capacitancia. En el inductor tenemos casi la misma fórmula, donde V es el voltaje inicial, R es la resistencia y C es la capacitancia. Condiciones iniciales son los valores de voltaje y corriente en los componentes del circuito en el instante inicial, justo antes de que se aplique un cambio en el circuito. Estas condiciones son esenciales para resolver ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del circuito a lo largo del tiempo. Las redes eléctricas de primer orden son circuitos que se pueden describir mediante una única ecuación diferencial de primer orden. En general, estos circuitos contienen un elemento reactivo y un resistor. Circuitos en RC y RL. En RC está formado por un resistor y un capacitor conectados en serie o paralelo. Y RL está formado por un resistor y un inductor.
La constante de tiempo es un parámetro que describe el tiempo que tarda un circuito en alcanzar aproximadamente 63,2% de su valor final después de un cambio en la condición inicial. La importancia, primero, es la velocidad de la respuesta, que permite predecir cuán rápido o lento corresponde a un circuito a cambio y diseño de circuito en aplicaciones prácticas como filtros, osciladores y circuitos temporizadores. La constante es esencial para diseñar circuitos que respondan adecuadamente a las señales de entrada. El análisis transitorio también es la constante de tiempo que ayuda a determinar el comportamiento del circuito durante el periodo inicial. Y sistemas de control. La constante de tiempo es crucial para entender cómo los sistemas responden a señales y perturbaciones. Las redes eléctricas de segundo orden son aquellas que contienen elementos reactivos como inductores y capacitores, además de resistores. Estos circuitos reescriben mediante ecuaciones diferenciales de segundo orden debido a la presencia de dos elementos reactivos. Circuitos RLC en serio paralelo se describen mediante estas dos ecuaciones, donde I es la corriente del circuito, B es el voltaje a través del capacitor, R es la resistencia, L es la inductancia, C es la capacitancia, B sub T es la fuente de voltaje aplicada y sub T es la fuente de corriente aplicada. La respuesta natural es la respuesta del circuito cuando no hay fuentes externas. Depende de las condiciones iniciales del circuito y la solución a la respuesta natural se obtiene resolviendo la ecuación homogénea asociada al circuito. La respuesta forzada es la respuesta del circuito cuando se aplica una fuente externa. Esta parte se obtiene resolviendo la ecuación no homogénea y depende de la forma de la fuente. El amortiguamiento es el comportamiento transitorio de un circuito RLC. Depende del tipo de amortiguamiento, se clasifica en tres categorías. Amortiguamiento crítico, que es cuando ocurre cuando el sistema está justo en el límite entre oscilaciones y no oscilaciones. Amortiguamiento subcrítico, que es el sistema que oscila con una frecuencia decreciente antes de volver al equilibrio. Y el amortiguamiento sobrado, que en este caso el circuito no oscila. Eso ha sido todo. Espero que se haya entendido.